a las coristas, gracias a usted por estar en este lugar. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Le invito a que abra una vez más su Biblia en el primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 6. Al 7, perdón. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos del 1 al 7. En esta tarde vamos a hablar un tema, espero ser breve porque a veces siento que me tardo mucho. Vamos a tratar de ser un poco más breves, concisos en la palabra de Dios. Ponga atención a lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Y quiero predicar un tema titulado Días como los de Elías. Días como los de Elías. Dice la palabra de Dios de esta manera: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Días como los de Elías. El profeta Elías fue uno de los más grandes profetas por medio de los cuales, amados hermanos, Dios habló a su pueblo Israel. El profeta Elías vivió en una época, en la época del pueblo de Dios, más complicado, más difícil, en donde el volverse en contra de Dios, el vivir en medio de idolatrías era algo tremendo. Y unos versículos antes podemos ver cuál era la atmósfera en donde Elías apareció. ¿Cuál era, mis hermanos, el ambiente en donde Elías llegó a traer palabra del Señor? Vamos a dar lectura también rápidamente a los versículos 29 al versículo 34 del capítulo 16 para entender un poco acerca del tiempo en el cual Elías trajo esta palabra del Señor al pueblo, o sobre todo al rey del pueblo de Israel. Dice la palabra: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaban antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Yel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Podemos entender entonces
¿Cuál era el momento? ¿Cuál era la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel? Estaba totalmente desviado de los caminos del Señor. El rey que los debería de guiar por el camino de Dios, por el camino que le fue enseñado a David y a su descendencia como reyes. Eran reyes que se voltearon, eran reyes que siguieron a Baales, a dioses extranjeros. Eran reyes, mis hermanos, que se perdieron en su camino y no siguieron lo que Dios había establecido. Ese era el tiempo en el cual apareció un hombre de la nada. No encontramos mención de él antes del versículo 1 del capítulo 17 que ya leímos. Simplemente este capítulo entra, mis hermanos, con la palabra entonces. Dice entonces, y implica entonces, después de estas cosas, o en el momento en el cual estaban sucediendo todas estas cosas. Dice entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. De repente este hombre se presenta ante un rey pagano, o a un rey que se había desviado, un rey del linaje de los reyes de Israel, pero que su corazón estaba desviado, sirviendo a los Baales, sirviendo a dioses extraños. Y la palabra de Dios en el texto antes que leímos dice que su corazón, o todo lo que él estaba haciendo, lo hacía para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Acab sabía lo que estaba haciendo. Acab sabía lo que estaba mal. Acab sabía que se había deslineado de los caminos del Señor, y aún así estaba haciendo cosas indignas y provocaba la ira de Jehová, Dios de Israel. Se levanta entonces este hombre llamado Elías, el cual su nombre es algo maravilloso, y su nombre significa mi Dios es Jehová. Elías fue entonces un profeta muy valiente, un hombre de fe, un hombre de confianza en Dios, que más tarde también se le conoció como el profeta de fuego. Elías sirvió como profeta de Dios en un tiempo, decíamos, en el cual Israel estaba lleno de idolatría, ya que el rey en ese tiempo se había apartado de lo que se había establecido para servir a dioses falsos. Ahora, en los días en los cuales nosotros estamos viviendo, no es algo diferente a los tiempos en el cual este hombre vivió. Nuestros reyes, nuestros gobernantes, la nación, el mundo en general se ha vuelto de los caminos establecidos por Dios. Cómo tiene que ser dirigido un país, una nación, cómo los gobernantes tienen que gobernar. Ahora los gobernantes están viendo nada más para su propio beneficio. No les importa el pueblo, no hay temor de Dios. Están más confabulados con el engaño, están más confabulados con el crimen organizado, con el pecado. ¿Por qué? Porque quieren congraciarse más que nada con el pueblo, quieren tener o quieren hacer aceptos en el pueblo, no importando que sus caminos no son agradables delante del Señor. Y en nuestros días, mis hermanos, tal como en los días de Elías, las sociedades están llenas de idolatría, están llenas de maldad, y al igual que en los días de Elías, los gobernantes de todas las naciones siguen cometiendo impiedades e injusticias. Pero ¿sabe algo? Ese Dios de Elías que mostró su poder, que mostró su gracia, que mostró que Él sigue siendo Dios, en ese tiempo en el cual Elías se mantuvo y quiso honrar a su Dios, ese mismo Dios sigue estando con nosotros, dispuesto a obrar maravillas, sigue estando dispuesto a hacer milagros a favor de su pueblo. Dios está esperando que hombres, mujeres se levanten una vez más como Elías, porque Él quiere una vez más dar a conocer su poder. Quiere una vez más dar a conocer lo que Él puede hacer. Como en los días de Elías, también Dios tiene hoy un remanente fiel en este mundo. Vamos a la palabra de Dios también en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 11.
Romanos 11, 2 al 5. Dice la palabra: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Si bien es cierto que en esta parte del capítulo 11 del libro de la carta a los Romanos, el apóstol Pablo está hablando netamente sobre el pueblo de Israel, si lo llevamos en el terreno espiritual, ahora en nuestros tiempos hay un remanente fiel a los caminos del Señor. Hay un pueblo que le ha seguido fiel. Hay un pueblo, mis hermanos, que ha gustado las maravillas de Dios, que ha probado el poder de Dios, y es un pueblo que le sigue fiel. Es un pueblo que es fiel al Señor. Y al igual que en los días de Elías, el Señor sigue teniendo un remanente fiel en medio de una sociedad llena de pecado, lleno de maldad. Y ese remanente fiel es su iglesia, que Él mismo levantó, fundó desde el principio de esta era. Elías llegó a creer que solamente él quedaba de los profetas de Jehová. Elías llegó a pensar que era solamente él quien estaba en contra de los pecados y la maldad de Israel, pero Dios le demostró que él tenía apartado un remanente fiel de 7,000 hombres, dice la palabra, que no habían doblado sus rodillas delante de Baal. Ahora, en la actualidad, a pesar de tantas tinieblas de maldad, a pesar de tanto pecado que hay en nuestra sociedad, Dios sigue manteniendo a ese remanente que es su iglesia para que sea luz en medio de las tinieblas. Dios, mis hermanos, ha levantado a su iglesia y lo sigue levantando para que seamos luz en medio de estos tiempos tan difíciles y tan densas, oscuramente hablando de una manera espiritual. En Juan capítulo 1, versículo 5 dice la palabra: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No importa qué tan grande sea la oscuridad, las tinieblas, dice la palabra de Dios, que no pueden prevalecer jamás contra la luz. No hay tinieblas tan grandes que puedan apagar la luz de Cristo en este mundo. Y la luz de Cristo se encuentra en su iglesia. La luz de Cristo se encuentra en cada corazón, en cada uno de sus hijos que le busca, que le sirve, que es ese remanente, mis hermanos, fiel que está siguiendo al Señor. Y Dios pone esa luz en el corazón de cada uno de ellos para que pueda alumbrar en este mundo de tinieblas. La victoria está garantizada porque su iglesia está fundada sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 16, versículo 18, también nos enseña, nos dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aunque muchas veces puede parecer que la maldad es demasiada y que la iglesia no puede enfrentarla, debemos, mis hermanos, seguir confiando en la victoria que nuestro Dios nos da. Podemos seguir confiando que su victoria es nuestra victoria y no debemos de atemorizarnos, no debemos de vivir en constante temor, sino que así como Elías fue valiente en esos tiempos, se levantó a denunciar el pecado contra un rey malvado, también la iglesia, el pueblo de Dios, tiene que levantarse con valor a denunciar el pecado. En segundo lugar,
como en los días de Elías, el Señor nos llama a confiar y a obedecer a su palabra para ver sus maravillas. No podemos ver las maravillas de Dios si primero no confiamos y no obedecemos a la palabra de Dios. Vámonos de vuelta a Primero de Reyes, ahí mismo en el capítulo 17, versículos 8 en adelante. Cómo Elías empezó a ver las maravillas de Dios porque fue obediente y confió en su Señor. Dice la palabra, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como él le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En la actualidad muchas personas viven bajo la filosofía de ver para creer. Pero nuestro Dios quiere que nosotros creamos sin ver. Nuestro Dios nos llama diciendo solamente confía y obedece para que puedas ver las maravillas. Algo que funciona en la vida del cristiano es fe y obediencia, y podemos ver el resultado de las maravillas de Dios en nuestras vidas. Si usted obedece, si usted cree, va a ver, mis hermanos, el resultado maravilloso de las maravillas de Dios para sus vidas. En la actualidad, las personas van de iglesia en iglesia, de campaña en campaña, queriendo ver maravillas para poder creer que Dios puede hacer algo por ellos. Hay campaña ahí, vámonos para allá, a ver qué milagros podemos ver para seguir a ese Dios que predican. Ahí no sucedió gran cosa, vámonos de este lado. Y la gente primero quiere ver maravillas para después seguir a ese Dios que se dice ser un Dios poderoso. El Señor dice, primero confía, cree para que puedas ver maravillas. Y eso fue lo que Elías hizo. Obedeció, creyó en Dios y vio resultados maravillosos que Dios empezó a hacer para él. Pero también, como en los tiempos de Elías, el Señor quiere que nosotros confiemos como esa mujer de Sarepta, y que a pesar de que en su tierra no había llovido durante 3 años, de acuerdo a la palabra de Dios, y 6 meses, y que había una gran hambruna a causa de aquella sequía, ella creyó en la palabra de Dios y obedeció e hizo conforme a la palabra del profeta de Dios. Ella creyó y obedeció, y pudo experimentar en su vida y en su familia la gloria de Dios. Nosotros debemos de confiar también que cuando nuestro Dios es prioridad, o cuando lo ponemos a Él como prioridad de nuestras vidas y le damos lo primero de todo lo que tenemos, de nuestro tiempo y de todas las áreas de nuestras vidas, lo mejor de nosotros le damos primero a Dios, vamos a ver que nada nos va a faltar.
Él hará que sobreabunde en sus bendiciones en nuestras vidas, a pesar de los tiempos difíciles que podamos estar viviendo, porque Dios es un Dios que se mueve en lo sobrenatural. Dios no se preocupó porque no había llovido sobre la tierra. Dios, mis hermanos, se valió en su poder para hacer que un poco de harina y un poco de aceite no menguara y pudiera sostener la vida de la mujer, la vida de su hijo y la vida del profeta. Porque Dios es un Dios que se mueve en lo sobrenatural cuando usted obedece, cuando usted confía y cuando usted le cree a Dios. No necesita primero ver las maravillas de Dios para creer en ese Dios de poder. Hay muchas personas, muchos cristianos que dicen, hasta que yo vea el poder de Dios, entonces voy a creer en Él y le voy a seguir. En tercer lugar, como en los días de Elías, el Señor quiere que nos decidamos por Él de todo corazón. Versículos 20 al 21. Dice la palabra, y clamando a Jehová, dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Como en los días de Elías, el Señor quiere que nos decidamos por Él de todo nuestro corazón. La palabra de Dios, mis hermanos, es claro cuando nos habla acerca de que nosotros tenemos que entregarnos a Dios de todo nuestro corazón. Entonces Acab, dice más adelante, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes 18, 20 y 21. El pueblo de Israel en tiempos de Elías se había vuelto un pueblo completamente idólatra, porque su rey era un rey idólatra. Eran un pueblo que adoraban a Jehová, pero también adoraban a Baal. Y es por eso que el profeta Elías con valor confrontó a Israel para que ya no siguieran claudicando entre dos pensamientos. Qué tremendo es cuando el pueblo claudica entre dos pensamientos. Cuando el pueblo dice, sí, yo sé que Jehová merece la adoración, pero también por el otro lado, sé que necesito estar ahí. Elías hizo un llamado a Israel a tomar una decisión entre Baal o Jehová, y retó a los sacerdotes de Baal para que su Dios hiciera descender fuego del cielo. Usted conoce la historia, para demostrar que Dios era el Dios verdadero. Ustedes, dice, clamen a su Dios, y el Dios que haga descender fuego, ese será el Dios. Pero nada ocurrió, porque Baal, el Dios de Acab, el Dios al cual también Israel estaba siguiendo y adorando, no respondió. Pero el clamar, mis hermanos, en el momento en el cual Elías clama a Jehová, nos dice la palabra de Dios que Él responde de una manera maravillosa. Él responde con fuego, devorando todo lo que Elías había puesto en el holocausto. ¿Por qué? Porque Él es el único Dios verdadero que siempre ha demostrado su poder, que todos aquellos que claman que su poder se ha demostrado, Dios demuestra su poder. Dios nunca va a fallar a aquella persona que clama por el poder de Dios. Nuestro Dios siempre nos ha demostrado que Él es un Dios real, que Él es un Dios poderoso. Pero ¿cuándo vamos a decidir a entregarle por completo nuestras vidas a Él? Hay áreas, decíamos en la mañana, que todavía no se lo entregamos a Dios.
Hay áreas en nuestras vidas, en el corazón, que todavía no queremos soltárselo a Dios. ¿Cuándo vamos a dejar, mis hermanos, aquello que todavía roba una parte de nosotros, pero que también debe de pertenecerle al Señor? Es tiempo de tomar una decisión valiente, como lo hizo Elías, y entregarle primeramente todo de nosotros al Señor, para después enseñar el poder de Dios sobre aquellos que no le conocen. En cuarto lugar, en último lugar, como en los días de Elías, la iglesia de Cristo está esperando ser arrebatada por el Señor. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículos del 1 y 2, dice la palabra: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Pasamos al versículo 11, versículo 12 dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. El profeta Eliseo es uno de los dos hombres que la palabra de Dios nos enseña que no murieron. El profeta Elías, que no murieron, sino que fueron arrebatados al cielo por el Señor. Otro lo encontramos en Génesis, a Enoc, que también fue llevado al cielo sin ver la muerte. Elías sabía que sería llevado al cielo por el Señor. Él tenía esa convicción en su corazón, y el Señor vino para llevarlo al cielo en un torbellino. La iglesia de Cristo, mis hermanos, está esperando el tiempo en el cual va a ser arrebatada, en el cual va a ser levantada, al igual que en los días de Elías. Estamos nosotros esperando que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros a levantarnos. Pero no seremos llevados en un torbellino como lo fue Elías. No seremos llevados, mis hermanos, de la misma manera como fue llevado Elías. Hoy la iglesia de Cristo está esperando algo maravilloso, y lo encontramos también en la carta del apóstol Pablo a Tesalonicenses, en su primera carta, al capítulo 4, versículos 13 al 18. Ahí el apóstol Pablo está enseñando cómo será el tiempo de levantamiento de la iglesia del Señor. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dios mandó un torbellino para arrebatar a Elías, pero en el tiempo del arrebatamiento de la iglesia, como lo dice la palabra de Dios, el Señor mismo descenderá del cielo por nosotros. Él va a descender con poder y gloria para llevar a su pueblo. Hoy, mis hermanos, como en los días de Elías, el Señor tiene misericordia de todos aquellos que le buscan, de todos aquellos que le reciben en su corazón como su Señor y Salvador.
Y todos aquellos que están preparados se irán con el Señor cuando Él venga por su iglesia. Estamos viviendo, sin duda, días como los días de Elías. Un tiempo en donde la gente, algunos conocen que Dios demanda ser buscado, ser honrado, ser adorado, pero son más guiados a hacer lo que son enseñados a hacer allá afuera. En el mundo en el cual vivimos hay densas tinieblas espirituales, pero todavía hay un remanente, todavía está la iglesia del Señor para que seamos portadores de esa luz, para que seamos valientes, para que nos levantemos, para que denunciemos el pecado. ¿Por qué? Porque también de la misma manera como Elías fue levantado, la iglesia del Señor será levantado. Si nosotros creemos, si nosotros confiamos, vamos a ver maravillas de Dios en nuestras vidas. Si nosotros confiamos en el poder de Dios, Dios va a proveer lo que nosotros necesitamos. En tiempos de sequedad, en tiempos cuando no hay lluvia, mis hermanos, Dios puede seguir manteniendo a aquellos que confían en Él. El poder de Dios no ha disminuido. El poder de Dios no ha menguado, no ha desaparecido. El poder de Dios sigue intacto, el poder de Dios sigue siendo mucha. Y el pueblo de Dios tiene que confiar en ese Dios. ¿Dónde están esos Elías que se levantaron con valor para denunciar el pecado de su tiempo? ¿Dónde están esos Elías que Dios necesita que se levanten también para denunciar el pecado que afecta hoy la humanidad en el cual estamos viviendo? No podemos quedarnos de brazos cruzados. Elías no se quedó de brazos cruzados. Recibió instrucciones de parte del Señor. Él fue y enfrentó a un rey pagano, a un rey que se volvió de las cosas de Dios y empezó a servir a dioses extraños. Y Dios de la misma manera quiere que su pueblo se levante, que su pueblo tome valor, que su pueblo, mis hermanos, prediquen la verdad y denuncien al pecado. Estamos esperando el tiempo glorioso en el cual seremos levantados, pero antes tenemos que funcionar tal como lo hizo este profeta valeroso llamado Elías. Este hombre que significa su nombre, mi Dios es Jehová. Y creo que el pueblo de Dios también siempre ha proclamado que Dios es Jehová para nosotros. Vamos a terminar la palabra de Dios en esta tarde. Voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus rostros y reflexionemos acerca de los tiempos en los cuales estamos viviendo. No son tiempos diferentes a los de Elías. No son tiempos mejores. No son tiempos agradables. Nuestros reyes, nuestros gobernantes están haciendo cosas contrarias a lo que Dios establece. En nuestra ciudad, en la ciudad en la cual vivimos, es una ciudad sumida en oscuridad espiritual. Y el pueblo de Dios por momentos cabecea, por momentos duerme, y necesitamos forjar un espíritu en nosotros, o roguemos a Dios por un espíritu como el espíritu que tomó el corazón de Elías. Un corazón, mis hermanos, dispuesto a agradar a Dios, un espíritu dispuesto a agradar a Dios. Un hombre que se levantó en ese tiempo con valor para demostrar que solamente Dios es el Dios verdadero. Demostró con hechos y Dios respaldó lo que Elías hizo, porque cuando alguien se levanta en el nombre del Señor, siempre Dios trae un respaldo maravilloso y poderoso en su vida. Voy a invitar que se pongan de pie en esta tarde. Voy a invitar
que cada uno de nosotros podamos ser sensibles a los tiempos que estamos viviendo. Que cada uno de nosotros, mis hermanos, podamos reflexionar sobre el tiempo que nos tocó vivir. A lo mejor usted ha dicho, gracias a Dios, a mí no me tocó vivir en los tiempos de Elías. Gracias a Dios, ahora no me tengo que enfrentar a un rey malvado llamado Acab. Los días que estamos viviendo hoy no son diferentes a los días de Elías. Solo que él se levantó en obediencia a la palabra de Dios y dispuesto a denunciar el pecado que estaba oprimiendo y estaba llevando a la destrucción al pueblo de Dios. Nosotros también tenemos que levantarnos de la misma manera y proclamar el poder de nuestro Dios, porque el poder de Dios no ha disminuido. El poder de Dios sigue vigente de la misma manera como lo fue en aquellos tiempos. Vamos a levantar nuestras manos en esta tarde. Vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros esa luz para entender la oscuridad que hay allá afuera, el pecado, todo aquello, mis hermanos, que oprime a nuestra ciudad, que oprime a nuestro pueblo, por causa de nuestros gobernantes que han sido seducidos por cosas que no convienen. Levante sus manos y vamos a orar. Pídele al Señor que le dé un corazón obediente como el corazón de Elías, un corazón valiente, un corazón, mis hermanos, dispuesto a honrar el nombre del Señor. Padre celestial, Dios eterno, en esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos enseñas la necesidad que hay, Señor, en el lugar donde vivimos, en nuestra ciudad, Señor, donde vivimos. Estamos viviendo días exactamente igual como los que vivió este gran profeta llamado Elías. Más adelante, el apóstol Santiago lo describe, Señor, como un hombre igual a nosotros, sujeto a pasiones, pero era un hombre de oración, era un hombre sensible a la voz del Espíritu Santo, era un hombre sensible a la necesidad de sus días, a la necesidad de su tiempo, a la necesidad de su pueblo. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles también a nosotros, a confrontar el pecado que está destruyendo tantas vidas. Danos valor, Señor, danos autoridad, que podamos levantarnos para honrarte, para glorificarte y para bendecir tu nombre. Somos una iglesia, Señor, que también esperamos ser levantados, ser arrebatados. Tu iglesia, Señor, espera ese tiempo maravilloso en el cual, Señor, nos iremos contigo en las nubes y poder disfrutar, Señor, de tu presencia, poder mirarte cara a cara, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Séllalo, Señor, en nuestros corazones. Ayúdanos a entender, mi Dios, la necesidad de ponerla a la práctica, Señor. No solamente de escucharla y olvidarla, sino de vivir tu palabra, Señor, en nuestras vidas cada día, Señor, cada momento, cada instante, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, en este lugar. Que cada uno de los que estamos hoy, Señor, en este lugar, que hemos escuchado, Señor, tu palabra, como también de aquellos, Señor bendito, quienes miran, Padre, este mensaje, que seas tú, Señor, poniendo en nuestros corazones la necesidad de levantarnos y poder, Señor, predicar tu palabra, para que tú puedas demostrar, Señor, tu gloria y tu poder en este lugar en donde vivimos. Te damos gracias, Señor. Bendícenos, bendice a tu pueblo, bendice a cada uno, Señor, de los que mirarán también esta predicación.
Obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor, en sus vidas. Te doy gracias, Padre, te alabo y te bendigo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a darle una ofrenda de palmas al Señor en esta tarde. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Te bendecimos, te alabamos, Señor. Solo tú eres Dios. Desde tiempos antiguos, Señor, has demostrado tu grandeza y tu poder. Gracias, Dios, gracias.